palabra, compañeros, ¿no? Pues muy bien, pasemos ahora al tema más importante, que es nuestro ponente. Voy a dar una breve semblanza que es muy amplia. Tomé a bien tomar lo más relevante de esta conferencia el día de hoy. Misahuaitl, la filosofía tolteca de la muerte. Toda ofrenda es un diálogo con el cosmos, y este diálogo comienza en el corazón. Nos honra presentar a José de la Cruz Rubén Sánchez Mesa, cuyo nombre náhuatl es Xiunmel, palabra que evoca el fuego sagrado que ilumina el entendimiento. Descendiente por línea materna de la nación náhuatl, el maestro Xiunmel es un investigador autodidacta y guardián del conocimiento ancestral, dedicado a rescatar la sabiduría original de las culturas azteca, tolteca y maya. Su labor integra la investigación documental con la vivencia directa en las comunidades donde enseñó, uniendo el pensamiento antiguo con la reflexión contemporánea. Durante 33 años de servicio en la Secretaría de Educación Pública se desempeñó como docente y coordinador académico en distintos centros de maestros de Puebla, impulsando la formación de educadores y el fortalecimiento de la identidad cultural. Su compromiso con la tradición lo ha llevado a participar como conferencista y jurado en exposiciones y concursos de ofrendas del Día de Muertos, donde comparte el simbolismo espiritual y filosófico de Micahuel, la gran fiesta de los muertos. Esta tarde el maestro Xiunmel nos guiará a comprender que para los toltecas la muerte no era un final, sino un proceso de transformación y continuidad, un regreso al origen luminoso del ser. Descubriremos juntos a él el profundo significado de las ofrendas, los símbolos y los colores que conectan al ser humano con el universo. Demos una cálida bienvenida a un auténtico portador del fuego del conocimiento ancestral, el maestro José de la Cruz Rubén Sánchez Mesa, Xiunmel. Sí. Gracias, ¿no? ¿En el podio, maestro? Sí. No, así. ¿Así? Ok. Buenas noches. Mi nombre en náhuatl es Xiunmel. Soy descendiente de la nación náhuatl por la familia materna. Mi abuela era oriunda de Tecali de Herrera. Sus papás, toda su familia hablaba náhuatl. Pero cuando ella entró a la escuela, a finales del siglo XIX, los maestros en la escuela les pegaban si hablaban náhuatl y les prohibieron a los papás que en sus casas también les hablaran náhuatl. Se decía que solamente hablando el castellano es como México iba a progresar. Mi abuela lo entendía, pero no lo podía hablar con fluidez. A mí me enseñó algunas palabras, pero cuando empecé a trabajar en la sierra, en una comunidad indígena, retomé algunas palabras, algunas frases. Bien, lo que nos trae ahora es esta plática que se llama Mexcailhuitl 2025. Tenemos ahí una imagen de una calavera con un huitzil. ¿Qué es el huitzil? Es el colibrí. También se le llama huitzito o huitzitzin. Los purépechas le llaman sinsunzan por el sonido que hace al volar. De este lado tenemos papalotl, la mariposa monarca. Los purépechas dicen que cuando las mariposas monarcas empiezan a llegar a sus bosques, estas representan las ánimas de sus difuntos que empiezan a llegar para festejar estos días en comunión con la familia. Y tenemos ahí una flor típica de estas fechas. Su nombre completo es Sempohualxochitl, que significa 20 flores o flor rellena. Nosotros ya ocupamos la palabra deformada y le decimos Cempasúchil, pero lo correcto es Sempohualxochitl, Sempohual y 20 o infinito o muchos y Xochitl flor. Y abajo tenemos una figura de barro de uno de los 5 perros originarios, razas de perros originarios de nuestro territorio.
En este caso es un perrito llamado Tlalchichi. Eran chaparritos, panzones y arrastraban la pancita cuando caminaban. Estos perritos lo ocupaban como un animal para consumo humano. Se dice que después de la invasión europea, esta raza de perros desapareció. Se han encontrado en tumbas en Colima, en Michoacán, en Nayarit, figuras de barro de este tipo de animalitos. Hace tiempo en una noticia comentaron de que en pueblos alejados de la región de Colima se habían encontrado uno que otro perrito perteneciente a esta raza. Ojalá se haya salvado. Bien. La palabra Mexicalhuitl está formada por dos vocablos náhuatl. Miquisqui, muerte, Ilhuitl, fiesta, lo que se traduce como fiesta de los muertos. Adelante, por favor. Y aquí tenemos un poema de Netzahualcóyotl. Solo como a una flor nos estimamos, así nos vamos marchitando. Oh, amigos, como a una esmeralda, tú nos haces pedazos. El tú se refiere a la divinidad. Como a una pintura, tú nos borras. Todos se marchan a la región de los muertos, al lugar común de perdernos. ¿Qué somos para ti, oh Dios? Así vivimos, así en el lugar de nuestra pérdida nos vamos perdiendo, nosotros los hombres. ¿A dónde tendremos que ir? Aquí hay que aclarar que las culturas de la náhuatl no eran politeístas como nos han enseñado en todos los libros de historia. En este caso, los mexicas o aztecas y las demás naciones indígenas de nuestro territorio eran 100% monoteístas. A la divinidad invisible, a esa energía invisible, en náhuatl se le llama Ipalnemowani, que quiere decir aquel por el cual vivimos. Se utiliza la palabra Dios al estilo europeo y pensaban que el viento, la lluvia, el sol, la luna, el río, el mar, que todos esos eran dioses que adoraban los antiguos, pero es mentira. Solamente adoraban a un ser invisible. Eran 100% monoteístas. Ahí tenemos esta escultura que se encontró en la Huasteca, probablemente veracruzana, que representa por un lado la vida y en la parte de atrás está representando a la muerte. Con esto quiere decir que cuando nacemos nosotros ya traemos a la muerte a nuestro lado, sea a la derecha, sea a la izquierda o la traemos en la espalda. Es una dualidad indivisible, vivimos con ella, no podemos desprendernos de ella. Adelante. En ceremonia llevada a cabo en París, Francia, el 7 de noviembre de 2003, la UNESCO distinguió a la festividad indígena de Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Con esto quiere decir que esta festividad de Milcaíhuitl o Fiesta de los Muertos ya no pertenece solo a los mexicanos, sino que pertenece a todo el mundo. En algunas fuentes dicen que fue el 7 de noviembre del 2008, pero no, yo creo error de dedo o se informaron mal, fue en el 2003, es decir, hace 22 años. Y de José Guadalupe Posada, la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera, y eso es 100% seguro. El 21 de julio del 2004 se celebra a nivel mundial el Día del Perro, por todo lo que representa los que tienen mascotas. A partir de hace algunos años, esta celebración del Día Mundial del Perro
pasó al 27 de octubre para ponerse en la ofrenda de Micailhuitl. Y ahí tenemos ya a todas las mascotas, ya no nada más a los perros. Se les llama perrijos, como un hijo, un perrito, un hijo. Pero también incluye a los gatos, a las aves, a las mascotas en general, que algunos de nosotros tenemos en casa. Ahí tenemos unos perritos, unos salchichi de Colima, bailando. Adelante. Micailhuitl. En la época de los mexicas, esta fiesta duraba 40 días, pero dividida en una parte de 20 días y otra parte de 20 días. La primera parte se llama Micailhuitontli, que significa pequeña fiesta de los muertos, es decir, la fiesta que se celebraba a los niños pequeños o a los que no habían podido nacer con vida, sino morían dentro del vientre de su mamá. En algunas fuentes se dice que era en el mes de Oxpanixtli, del 21 de agosto al 19 de septiembre, es decir, 20 días. En otras fuentes dice que era en el mes llamado Tlaxochimaco. Terminando los 20 días dedicada a los muertos, a los niños fallecidos, venía Hueymicailhuitl, o gran fiesta de los muertos, es decir, para todos los adultos, o adolescentes y adultos. En algunas fuentes dice que empezaba en el mes de Teotleco, del 10 al 29 de septiembre. Otras fuentes dicen que era en el mes de Xocolhuetzi. Y ahí tenemos Micailhuitl, fiesta de los muertos. De esos 40 días que se celebraba entre los viejos abuelos, se redujo a 7 días, pero se aumenta un día más porque ya se empieza a celebrar a nivel familia el Día de los Perrijos, que empezó hoy. A las 12 del día se pone la ofrenda para las mascotas. Mañana a mediodía se levanta la ofrenda de los perrijos y se pone la ofrenda para los accidentados. Esto es herencia familiar. Mi abuela sí lo acostumbraba. No acostumbraba a los perrijos porque eso es nuevo. Pero mi abuela empezaba el 28 de octubre a mediodía para los accidentados, al otro día a mediodía para los que tuvieron una muerte violenta, el 30 de octubre para los que murieron ahogados, el 31 de octubre para los niños no bautizados, el 1 de noviembre para los niños bautizados, que en el calendario católico que trajeron los invasores corresponde a Todos Santos. El 2 de noviembre a los adultos, que en la tradición judío-cristiana corresponde a los fieles difuntos. Y el 3 de noviembre al ánima solitaria, es decir, que la ofrenda se levanta hasta el día 4 a mediodía. Algunas fuentes ponen el 28 de octubre accidentados y muerte violenta, y el 29 de octubre lo ocupan para el ánima solitaria. No sé si conozcan algo de esto. Algunas personas se ríen y dicen que la ofrenda que nosotros ponemos y el festejo de los muertos que no es originaria de México, sino que es española. ¿Por qué dicen que es española? Porque se celebra el Día de Todos Santos y el Día de los Fieles Difuntos, y con eso ya dicen que es un festejo europeo, principalmente español, católico, y que no es originaria de nuestro país. Por otro lado, también dicen que la ofrenda no es originaria de México, sino que es española. ¿Por qué? Porque se pone pan, porque se ponen frutas, y el pan se hace con harina de trigo, que no era originaria de nuestro país, sino que la trajeron los españoles. Y muchas de las frutas que se ponen en la ofrenda también son de origen extranjero. Pero nosotros vamos a ver la cosmovisión de los pueblos originarios. Algunos autores dicen que esto lo pensaron y lo inculcaron los toltecas. Los toltecas eran gente de conocimiento, no era un pueblo, no era una nación como los mexicas, como los zapotecas, mixtecas, purépechas, rarámuris, etcétera, etcétera.
sino que esa gente de conocimiento habitaba en todas las naciones indígenas, desde Alaska hasta la Patagonia. Y cada determinado tiempo, parece ser que cada 4 años, tenían sus congresos. Se reunían diferentes pueblos en determinado lugar para intercambiar experiencias en medicina, en tecnología, en hidráulica, en arquitectura, en ingeniería, etc. Decimos estas ciencias porque ellos ya las conocían, aunque les daban otro nombre. Bien, desde el punto de vista de los toltecas, el difunto o la persona cuando fallecía iba a determinados lugares. Ellos no tenían el concepto del bien ni del mal. A eso a ellos no les interesaba, porque el mal se pagaba aquí mismo, no del otro lado. Ellos no tenían el concepto del paraíso o del infierno a la usanza europea. Ellos decían que había 5 regiones o 5 lugares a donde iba el difunto, pero esto dependía de cómo moría. Tenemos en el este, por donde sale el sol, ese punto cardinal se llama Tlacopa, y en la ofrenda se representa con el color amarillo. En el sur, el punto cardinal se llama Huiztlampa, región de las espinas, por eso ahí se representa una espina, y en la ofrenda se representa con el color azul. En el oeste, el punto cardinal se llama Cihuatlampa, región de las mujeres, y en la ofrenda se representa con el color rojo. El norte se llama Mictlampa, que significa región de los muertos, y en la ofrenda se representa con el color negro. Algunos autores cambian los colores, pero pues eso es lo de menos. Y un quinto lugar llamado Xochiatlalpan, a donde iban los niños pequeños o los niños que no habían podido nacer y que habían muerto en el vientre de la madre o que habían muerto junto con su propia madre. Ahí en el papelito que se les dio. Perdón, ¿Tlacopa significa qué? Perdón, Tlacopa, donde regresa la luz, o podemos decir donde sale el sol. Tiene varios nombres, ese es uno de ellos. Ahí en el papelito que les di, por error, al pasarlo de una diapositiva a otra diapositiva para imprimirlo, la imagen se subió tantito y la última letra de la palabra se pasó hacia abajo, pero es completa, Huiztlampa y Xochiatlalpan. Bien, empezamos. Tlacopa, oriente, donde regresa la luz, que está representado por el color amarillo, amarillo naranja o amarillo rojizo, es decir, el color del sol. Y principalmente en las ofrendas se representa con la flor de Cempalxochitl. Y ahí tenemos a un guerrero representando al sol, porque el sol es un guerrero. Dice, en Oriente se encuentra el paraíso o región o lugar llamada Tonatiuhichan. Es un nombre, tiene varios nombres. Tonatiuhichan significa la casa del sol, el hogar del sol, y le corresponde el color amarillo de flores y frutas. El amarillo es el color de la luz, del sol, de la vida. Por eso es el color más representativo en las ofrendas. A este lugar iban los comerciantes y los guerreros muertos en batalla o que eran sacrificados. A estos espíritus guerreros se les daba el nombre de Cuauhteca, que significa gente del águila, compañeros del sol. El tona del sol aquí en la tierra o el doble del sol aquí en la tierra es el águila. Siguiente. También iban al oriente los que se habían transformado en toltecatl, es decir, en gente de conocimiento, aquellos que lograban destruir de sí mismos su ira, su orgullo, su pereza, su gula, su envidia.
El campo de batalla es la vida diaria. En ella nos toca combatir a nuestra propia legión de defectos psicológicos. Quien logra morir de esta forma, indudablemente logra ir a la casa de la luz, a la casa de la vida, a la casa del sol. Son los que logran integrarse con su real ser interior profundo o el sol. Entre los toltecas había grados de conocimiento. El grado más alto recibía el nombre de Quetzalcóatl. Se dice lo que lograron captar los sacerdotes españoles que investigaron acerca de las costumbres que habían prohibido y destruido. Dice: amaneciendo, los espíritus de los guerreros cargaban al sol en el Quetzaliapanecayo, es decir, en andas, como en la imagen del medio, desde el amanecer hasta mediodía, Nepantlatonatio, mientras que otros guerreros lo rodeaban y danzando simulaban una batalla, protegiendo al sol en su recorrido, es decir, que nadie interfiriera en el camino del sol. Al mediodía entregaban el sol a las mujeres guerreras del poniente. Por eso se dice que a mediodía llegan los espíritus y a mediodía del siguiente día se retiran. Los purépechas dicen que es a medianoche. En otros lugares dicen que es a las 3 de la tarde cuando llegan y cuando se van. Esto lo hacían los espíritus de los guerreros durante 4 años, ser los responsables de cargar al sol y de cuidarlo, de protegerlo. Después de esos 4 años se transformaban esos espíritus en aves de bello canto y hermoso plumaje, o en mariposas, y se dice que andan libando allá en el lugar de su reposo. También suelen venir a la tierra y alimentarse del néctar de las flores, es decir, que no había castigo eterno, no había infierno, no había tormento, sino simplemente un tipo de vida, y después regresaban aquí para alegrar a sus familiares que todavía seguían en esta dimensión. Se dice que a los guerreros que morían en el campo de batalla, los comerciantes o los toltecas, no era necesario ponerles ofrenda, porque al lugar a donde iban había alimento en abundancia. Huixtlampa, región de las espinas, es el sur, y en la ofrenda se representa con el color azul. En el sur se encuentra el paraíso llamado Tlalocan. Tlalocan significa lugar de Tlaloc, y Tlaloc no es un dios. Tlaloc significa el vino de la tierra, es decir, la lluvia. Los antepasados, los viejos abuelos, agradecían a la lluvia, es decir, agradecían a Tlaloc, porque gracias a ello podían germinar los alimentos que ellos consumían. Pero los españoles dijeron que Tlaloc era un dios. Como ellos venían cargados de santos y vírgenes, pensaron que las costumbres de aquí eran parecidas a ellos. Pero Tlaloc no es Dios, es simplemente la lluvia. Y sí, se le agradece a la lluvia. Hoy los campesinos le siguen agradeciendo a la lluvia, pero no como Dios, sino como parte de la naturaleza. En la ofrenda se representa con el color azul de flores, dulces, papel picado y el agua. A este paraíso iban los que morían ahogados, pero también por problemas respiratorios, por lepra, gota o los que habían muerto a causa de un rayo. En este lugar se dice que abundaba el agua, las flores, los animales, y además el alimento colgaba de las ramas de los árboles. Los seres que aquí se encontraban no tenían ningún que hacer, se la pasaban jugando, bailando, cantando, y cuando tenían hambre solo tenían que tomar el alimento de los árboles. Ahí tenemos 2 fragmentos de murales de Teotihuacán, donde está representado precisamente el Tlalocan. En las ofrendas actuales, cuando en la sierra me tocó ver que ponían arcos, me inicié en una comunidad indígena en Huachinango,
Yo preguntaba por qué ponían arcos, porque aquí en la ciudad no se acostumbraba. Mi abuela nunca lo utilizó. Y me decían, es la costumbre, pero ya habían perdido el significado del arco. Dice, el Tlalocan es un lugar de dicha y felicidad donde las almas entran a estados superiores de conciencia. Recordando este lugar, este paraíso, en las ofrendas, sobre todo en la Huasteca, se ponen arcos floridos y enramados, de los que cuelgan frutas, pan, tamales, tortillas, como lo estamos viendo ahí. Es decir, esos arcos están representando al Tlalocan, están representando a lo que se encuentra pintado en los fragmentos de murales de Teotihuacán. Cihuatlampa es el poniente, significa región de las mujeres, y está representado con el color rojo. En el poniente se encuentra el paraíso llamado Zincalco. Zincalco significa la casa del maíz o granero o troje, como se dice en castellano. En Tecali había como este tipo de granero y le decían los tíos cencal. Hay que guardar las mazorcas en el cencal. También en algunos lugares hay de este tipo, como una olla enorme, y se le da el nombre de cuescomate. Por escaleras se suben con costales a vaciar las mazorcas por una ventanita, y abajo está otra puertita donde van sacando la mazorca y desgranan el maíz en las soloteras. Dice, en el poniente se encuentra el paraíso llamado Zincalco, en la casa del maíz. En la ofrenda se representa con el color rojo de las flores, frutos, semillas, dulces, pan y papel picado. El rojo es el color de la sangre derramada. ¿Quién la derramaba? Las mujeres. A este lugar iban las mujeres que morían durante el trabajo del parto, muchas de ellas conservando a un prisionero dentro del vientre. Y como luchaban y hacían esfuerzo y sangraban, se consideraban que eran mujeres guerreras, mujeres valientes. Del germen, del grano, nace la vida, y esas mujeres dieron su vida precisamente porque el hijo pudiera nacer, pero muchas veces no era así. Por ser valientes y aguerridas, el sol las llamaba para acompañarlo en su recorrido, desde mediodía hasta su ocultamiento, donde lo entregaban a los seres del Mictlán. A los espíritus de estas mujeres se les nombraba Cihuateteo, mujeres divinas, Cihuapipiltin, mujeres nobles o mujeres princesas, o Mocihuaqueste, mujeres que se levantan. Cuando las mujeres morían durante el trabajo del parto, eran muy honradas por todo el sufrimiento que tuvieron que pasar y que al final perdieron la vida. Después de 4 años de cargar al sol desde mediodía hasta el ocaso, se dice que los espíritus de estas mujeres volvían a la tierra transformadas en flores de hermosos colores y de agradable perfume. Es decir, no había fin, no había castigo, no había tormento eterno. Y se dice que a las mujeres que morían durante el parto tampoco les ponían ofrenda, porque al lugar a donde iban había alimento en abundancia. La cuarta región, Mictlampa, el norte. Mictlampa significa tierra o región de los muertos. Y ahí vemos una cuevita donde al difunto lo envolvían en tela de algodón si era noble, o lo envolvían en un petate si era plebeyo. Además le ponían el perrito y le ponían su bastimento y sus utensilios de trabajo, porque los iba a necesitar cuando viajara al otro lado. En el Mictlampa se encuentra el paraíso llamado Mictlán, que significa tierra o región de los muertos, pero también tiene otro nombre, Tosenchan, nuestra casa en común. Y es cierto, porque ahí vamos a ir a dar todos. Pero el nombre que más me gusta a mí es Shimoayan,
el país de los que no tienen cuerpo. Tiene más nombres, estos solamente son 3, y se dice que este lugar reinaba permanentemente la oscuridad y el frío. En la ofrenda se representa por el color negro de los poposhkashek o saumerios y de los tlahuilcos o portavelas, hechos de barro negro principalmente. Ahora ya los hacen de colores. Algunos autores dicen que al norte le corresponde el lugar blanco en lugar del negro. Ahí vemos cómo está envuelto en tela de algodón si es noble o en un petate si es plebeyo. Aquí también envuelto el difunto en un petate, o simplemente lo depositaban en el suelo con las ofrendas que iba a necesitar durante su camino. Dice, a este lugar iban los que morían de muerte natural o de manera diferente a los que iban a los demás paraísos. A estos espíritus sus familiares les ponían ofrenda, tanto al sepultarlo como durante 4 años en sus casas, ya que 4 años era el tiempo que duraba su viaje hasta llegar al lugar de descanso. Pero ese viaje tenía obstáculos y tenían que atravesar 9 obstáculos, y por ello sus familiares los sepultaban con todo lo necesario para el largo y peligroso viaje. A ellos sí les ponían su bastimento a la hora de sepultarlo, y cada año en sus casas para que tuvieran lo suficiente para poder llegar al lugar de descanso, que tardaba 4 años ese viaje. Y estos son los obstáculos que el difunto tenía que atravesar para poder llegar a su lugar de descanso. Ahí en sus hojas están esos 9 lugares, empezando por Apanoayan, Tepeme Mamamictía, Istepe, Sehuacayan, Isejecayan, Teocoyolpaloyan, Apanhuiayo, Temiminaloyan y por último el Chignahuapan. Ya se me fue. Bueno, ahí tenemos a los señores del inframundo. Está Mictecacíhuatl, señora del Mictlán, y Mictlantecutli, señor del Mictlán, o señores del lugar de descanso donde tenían que ir estos espíritus. Y ahorita vamos a ver qué representan estos 9 obstáculos, y ustedes me van a decir si es cierto o no es cierto. Bien, primer obstáculo, Apanoayan, que significa donde se pasa el río. Los espíritus descienden a un lugar subterráneo donde llegan a la orilla de un río caudaloso. Los mayas dicen que los difuntos bajan a ríos subterráneos, que es ahí donde se encuentra el inframundo. ¿Cómo le llaman los mayas al inframundo? ¿Cómo que perdón? Llaman los mayas inframundo. Tiene su nombre, pero ahorita se me pasó. Bueno, dice, para atravesar este río necesitan a fuerza la ayuda de un Xolo Itzcuintle. Itzcuintle es perro, Xolo significa monstruo, es decir, perro monstruoso, porque no tenía pelo. Pero lo chistoso es que estos perritos, los Xolo Itzcuintles, en una sola camada pueden nacer perros sin pelo y nacen también perros con pelo. Pero lo que más apreciaban era a los perros que no tenían pelo. Este perrito debería de ser de color bermejo. Chivalba o chival. Ajá, exactamente, gracias. De color bermejo, es decir, café. Porque si le pedían ayuda a un perro de color blanco o un perro de color negro, este se negaba porque se iba a ensuciar en el agua chocolata de ese río. El perro ayuda al espíritu a cruzar el río y se queda en la otra orilla. Esa otra orilla se llama Izcuintlan, que significa donde abundan los perros o tierra de los perros. Mientras el difunto seguía su camino. Si no se podía comprar
un escuincle, entonces se enterraba el difunto con huesos de perro o con un perrito de barro, como en algunas tumbas han encontrado precisamente los perritos de barro. Y ahí tenemos nuestros perrijos, nunca nos abandonan. El segundo obstáculo se llama Tepememonamitia, que significa cerros que chocan y que espantan. Tepeclimonamitlán, lugar donde los cerros chocan entre sí. Se dice que eran dos grandes cerros que chocan y los difuntos podían quedar atrapados o aplastados por las rocas que se desprenden, mientras otros cruzan rápidamente en tanto los cerros estén separados. Y esto significa que empieza la desintegración de la materia. El tercer obstáculo, Ixtepetl, cerro de navajas de pedernal. El difunto debía de atravesar un cerro cubierto de filosos pedernales como cuchillos que desgarraban las carnes de los viajeros. Aquí estamos viendo, aunque ya es difunto, pero se imaginaba que seguía viva la persona y por eso se podía lastimar las plantas de los pies con esos pedernales. Sus familiares los sepultaban poniéndoles sandalias de palma para proteger sus plantas de los pies y poder cruzar este lugar sin peligro. Sehuecayan, lugar donde hela. Se dice que consistía en 8 valles donde siempre estaba cayendo nieve. Los familiares enterraban al difunto con una tilma de isle, palma o algodón, según la clase social a la que pertenecía, para protegerse del frío. En algunos lugares donde estuve trabajando, sí enterraban al difunto con sandalias de palma y con, ¿cómo se le llama lo que se ponen para protegerse de la lluvia? Como No, impermeable, como tilma. Ajá, una especie de impermeable o tilma hecha de palma. Como en la sierra todavía lo utilizan de palma para protegerse. Me tocó ver todavía eso. Y aquí en la ciudad de Puebla, una vecinita que murió ya grande, me llamó mucho la atención porque le enterraron, aparte de sus zapatitos de palma, con una vara de rosa larga, con espinas, y aparte le pusieron una moneda de cobre aquí en la frente. Pero pues yo no entendía por qué, ahora ya entiendo. Y Sejecayan, donde el viento es de obsidiana, lugar de 8 páramos o desiertos en que los vientos reinantes eran tan fuertes y fríos que levantaban arena y piedras que lastimaban y cortaban la piel del difunto como si fueran cuchillos. El sexto obstáculo, Teocoyolcualoya, lugar donde la fiera se alimenta de corazones. En este lugar se enfrentaban con una fiera. Algunos dicen que era un jaguar, otros dicen que era un lobo, que trataba de devorarle el corazón. Por esta razón sus familiares lo sepultaban poniéndole una piedra verde dentro de la boca para dársela a la fiera y que le permitiera seguir su camino. Se dice que el jaguar, animal identificado con Tezcatlipoca, se dedica a devorar a los cansados viajeros. Y esto de la piedra verde equivale a la moneda que le pusieron a la viejita en la frente y que me tocó ver, aunque ya no sabían por qué se debería de poner, simplemente era la costumbre. Séptimo obstáculo, Apanguiayo, Paniequetlacaya, lugar donde los cuerpos flotan como banderas. Se dice que era un río de aguas negras y profundas y de corriente rápida, donde se encuentra el cocodrilo llamado Xochitonal. Xochitonal significa espíritu florido. El difunto debería de tener mucho cuidado al cruzar este río para no ser arrastrado por la corriente y que su cuerpo quedara a la deriva flotando como una bandera. Lo que me llama a mí la atención es la palabra Xochitonal.
espíritu florido. Probablemente los toltecas daban a entender que en este obstáculo ya se desprendía el alma de lo poco que quedaba del cuerpo que se iba desintegrando. No sé si ustedes acostumbran todavía o hayan conocido un pan que se pone en la ofrenda que se llama tlacotonale. ¿Sí? Es un pan así, un cafecito muy clarito, como muy seco. Ajá. Bueno, cuando yo era escuincla, mi tío compraba y mi abuela ponía en la ofrenda, compraba ese pan que parece dos tambores, medio retorcido. Al cargado. ¿El qué? Cargado le llaman así Por ahora. Eran dos bolitas, una abajo y otra encima. Ajá. Ah, ok. Entonces, Eso representa a los huesos de la columna vertebral. El otro pan que nos gustaba mucho es el que tiene forma de manopla de guantes de béisbol y que le llamaban tlacotonale, un pan blanco con manteca, sabroso, que ya no lo hace. Ahora nada más es blanco y nada de manteca, pero muy sabroso. Eso de tlacotonale significa medio sol, refiriéndose precisamente al xochitonal, la parte que se desprende del cuerpo, esa energía que se desprende del cuerpo. La hojaldra también representa la chichita, que decimos la bolita de arriba es el cráneo y las tiritas que se ponen en forma de cruz son los huesos largos del cuerpo, como si fuera una bandera pirata. Todo el pan en la ofrenda representa al muerto. Los tamales representan al difunto envuelto en un petate o en una sábana de algodón. Y yo escuché hace poco decir que el tamal significaba el niño Dios envuelto en su sabanita que se ponía en el pesebre, pero el tamal no tiene nada que ver con la filosofía religiosa que trajeron los invasores. Bien, octavo lugar, Temiminaloya, lugar donde flecha. Aquí un dios, acuérdense que no es un dios, era un representante de la naturaleza, no una divinidad, y se domina con terror. Y esa entidad, cuando había batallas aquí entre los pueblos, después de que terminaba la batalla, esta entidad se encargaba de recoger las flechas tiradas o perdidas de los guerreros y después las utilizaba en ese lugar para acosar a los viajeros, bueno, a los difuntos, y desangrarlos totalmente, es decir, desintegrarlos lo más rápido posible. Último obstáculo, 4 años, Chignahuapan, significa 9 ríos. Aquí tienen que pasar el tramo llamado Chiconahuapatlan o Chignahuapan, que significa extensión de 9 aguas o 9 ríos. El cuerpo está totalmente deshecho, ya no tiene materia, es decir, ya nada más los puros huesitos, y por lo tanto deja de gozar y sufrir. No hay dolor, no hay alegría, no hay sufrimiento, no hay castigo eterno. Termina el viaje después de 4 años de penalidades y el difunto se presenta ante Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl. Les hace entrega de los presentes con que sus familiares los sepultaron. Esto sucede en el lugar llamado Imixtlan Apochcaloca, que quiere decir lugar donde se enceguece en el camino de la niebla. Y en el dibujo del medio está ahí el difunto entregando los presentes al Señor del inframundo. Ahí está su esposa y aquí está su esposo. Después de 4 años ya no les ponían ofrenda, porque ya habían llegado a su lugar de descanso. Los espíritus del Mictlán son los responsables de cargar al sol desde el ocaso,
que lo reciben de las mujeres, le daban la media vuelta al mundo y al amanecer en el oriente lo entregaban a los guerreros. Esto lo hacen en total silencio. Después se dedican a descansar, por lo tanto sus familiares dejan de ponerles ofrendas pasado 4 años, pues ya llegaron con bien a su lugar de descanso. Pero ahora la pregunta, esto de atravesar ríos, lugares donde está nevando, lugar donde hace mucho frío, lugar donde hay pedernales o piedras que lastiman al caminar, cerros que se desmoronan o que chocan, ¿lo habrá recorrido realmente el espíritu? Es algo más que todo simbólico, ¿no? Sí, simbólico, pero fue real, pero no como difunto, sino real como personas vivas en su travesía. Vamos a suponer que desde el estrecho de Bering hasta llegar al sur de Estados Unidos tuvo que pasar ríos, tuvo que atravesar desiertos, tuvo que atravesar lugares donde estaba cayendo nieve, tuvo que atravesar lugares donde temblaba, tuvo que atravesar y enfrentarse con otras naciones donde a flechazos querían apropiarse de la comida. Esto, para mí, es mi pensamiento, es un recordatorio de todos los sufrimientos que pasaron durante su peregrinaje. Bien. Y ya vamos para el final. La quinta región, o paraíso, por así llamarlo, se llama Xochitlalpan, que significa en la tierra donde abunda el agua y las flores. Siguiente. Algunos autores dicen que este paraíso se encontraba en el sur, otros dicen que se encontraba en el oriente. A ese lugar iban los espíritus de los niños, tanto de los que morían dentro del vientre de su mamá, como los que morían siendo pequeños. Se dice que en medio de este paraíso donde abundan las flores y el agua, se encontraba un árbol enorme llamado Chichihualcuaco, es decir, el árbol con chichis, o el árbol cuyos frutos se parecen al pecho de la mamá. Y esto es de un códice, probablemente ya de la época del virreinato. Dice, cuando los pequeños tenían hambre, se colocaban debajo de las ramas y alrededor de este árbol nodriza gigantesco. Levantaban su cabecita y abrían la boquita. Entonces de los frutos escurría leche y miel para alimentarlos. Es decir, los espíritus de esos niños no sufrían. En cambio, un sacerdote español, al conocer esta filosofía, decía: qué triste y vergonzoso para una madre cristiana saber que su hijo murió pequeño, murió sin ser bautizado, y que el espíritu de este niño va a dar al limbo. Y llegado el día del juicio final, todos los niños del limbo van a pasar directamente al infierno. Y qué distinto a la filosofía de los toltecas, de los anahuacas, de que la madre sufría porque su niño había muerto pequeño, pero sabía de alguna manera que el niño iba a seguir siendo alimentado. Jugaba con los demás espíritus de los niños que estaban en ese lugar. Dice, para recordar este paraíso a donde iban los espíritus de los niños, en la ofrenda, no sé ustedes cómo acostumbran, se colocan limas, limones, guayabas, papayas pequeñas, que por su forma recuerdan el pecho de la mamá. También se les ponen dulces, juguetes y ropa nueva. En una ocasión, en un concurso de ofrendas en Tecamachalco, donde participaron diferentes niveles de educación, me llamó mucho la atención que en una ofrenda hubiera un racimo de limones, y pregunté: ¿y los limones por qué los ponen en la ofrenda? Y lo que me dijeron: es para los niños pequeños, pero nada más.
pero están representando al pecho de la mamá. Están representando a ese árbol, Chichihualcuaco, o árbol con frutos en forma de las chichis o pecho de la mamá. Por último, cuando los dioses, utilizamos la palabra dioses al estilo europeo, pero no son dioses, decidieran terminar con la humanidad presente, entonces los espíritus de los niños de Xochitlalpan serían los responsables de poblar nuevamente la tierra, es decir, regresaban nuevamente a la vida. No había castigo eterno, no había sufrimiento, no había oscuridad ni frío para esos pequeños. Y San se acabó.